Fanáticos madridistas, merengues, vikingos y gente aficionada al mejor club de la historia, el mejor club del mundo, al Real Madrid. Bienvenidos a un episodio, a esta reacción de la victoria sobre la hora y con un golazo inolvidable, por supuesto, de Fede Valverde ante el Athletic de Bilbao para mantenernos en la pelea por la Liga. Vamos a desarrollar, por supuesto, todo lo que dejó ese partido, nuestras impresiones y sensaciones y, por supuesto, y como siempre y para siempre, para analizar el mejor club del mundo, al Real Madrid, el señor Álvaro González. Muchas gracias, Carlitos, y gracias a todos esos vikingos, merengues y madridistas que nos están viendo, escuchando o ambas cosas a través de la plataforma de YouTube. Bienvenidos a esta reacción, como bien lo decía Carlos, a la victoria del Real Madrid sobre el Athletic Club de Bilbao. 1-0 en la jornada 32, gol de Valverde, como lo decía Carlitos, in extremis al minuto 92, golazo además, que no le podemos mostrar obviamente por temas de derechos, pero aquellos que puedan ver la repetición, véanla. Buena victoria del Madrid, buen partido del Madrid, un Athletic Club de Bilbao sin su amenaza principal, como lo es Nico Williams por una lesión, creo que es una pubalgia si no leí mal, y con Iñaki Williams también tocado, que bueno, entró en el segundo tiempo. ¿Cómo salió el Madrid? Así. Ancelotti alineó a Courtois en el arco, que hoy tuvo una parada y ya. O sea, salió en la foto de la presentación de los equipos, una parada y listo. Valverde como lateral derecho, Camavinga por el lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger como centrales, mediocampo de 4 jugadores con Modric, Tchouaméni, Ceballos y Bellingham, y en el ataque Vinicius y Rodrigo. Señor Carlos, ¿qué le pareció la alineación y el partido? De entrada, yo creo que ahí es donde se puede ya ver el primer síntoma de cambio, ¿no? del equipo a través de esa alineación, recordando por supuesto lo que fue el Madrid temporada 2024, 23-24, ¿no? Que ganó toda la temporada pasada jugando con 4 centrocampistas, los 2 en punta eran Vini y Rodrigo, y bueno, por supuesto atrás a nivel defensivo por supuesto sí es distinto, tomando en cuenta el tema de las lesiones, pero bueno, Valverde terminó siendo el lateral junto con Camavinga, y bueno, sin sorpresas con los centrales Rüdiger y Asensio. El centro del campo, bueno, ya se preveía, ¿no? De hecho, se estaba hablando que posiblemente esto sea un ensayo a la final de Copa contra el Barça. Tomando en cuenta que probablemente habrá que ver cómo estará de aquí a allá Mbappé, ¿no? Si finalmente va a poder estar disponible desde lo físico, por supuesto. Hoy para partidazo de Mbappé. Sí, señor. Desde la gran alma animando a su compañero. Pero, a ver, me parece que esa fue la primera señal de cambio, por supuesto, en el equipo por contexto y porque creo que era lo que tenía que hacer Ancelotti, y desde el juego se notó muchísimo. Me quiero quedar sobre todo con el segundo tiempo del Madrid, que sometió totalmente ahí al Athletic de Bilbao, que como ya lo decías, ¿no? Courtois poca actividad tuvo el día de hoy, y en el segundo tiempo fue todo Madrid, quizás le faltó ese puntito de efectividad en el ataque para poder cerrar ese gol que le diera la ventaja parcial, pero creo que en líneas generales el equipo estuvo muy bien, estuvo muy completo y compacto en todas sus líneas, bastante equilibrado en el centro del campo, gran partido de Modric, uno de los mejores del centro del campo sin duda fue Luka. Por supuesto, nuevamente Valverde, que habíamos hablado de hecho en estos días, tras los partidos del Arsenal, tras estas últimas semanas, que se le notaba un poco de cansancio, ¿no? Desde lo físico no se veía bien, pero bueno, y otra vez se volvió a vaciar Fede y tuvo premio con ese golazo, como la empalma, ¿no? Cómo se llena de pelota con ese remate. Me gustó también en el ataque, por supuesto, el partido de Vini, otra vez liderando el equipo, apareciendo cuando el equipo lo necesitaba. Tuvo ese gol que fue bien anulado, que es debatible, pero bueno, dentro del tema reglamento quizás pudo haber estado bien anulado por esa posición adelantada de Hendrik, pero yo creo que en líneas generales fue un partido bastante redondo, desde lo motivacional buenísima la victoria, no solo porque el equipo se mantiene peleando en liga, sino porque también creo que es un golpe anímico para afrontar lo que viene ya dentro de unos días, dentro de una semana, menos de una semana, que será esa final de Copa ante el Barça, y que bueno, el Madrid obviamente tiene como objetivo ganarla y pelear la liga hasta el final, y hoy era necesaria una victoria para mantenerse con vida en el campeonato, y lo logró sobre la hora, pero lo logró, y creo que merecidamente, porque en el compendio general fue mejor que el Bilbao. Sí, me parece que el partidazo de Asensio no debería pasar de bajo la mesa. Tuvo un partido soberbio, de hecho se le vio mucho más que a Rüdiger hoy, también por un tema de necesidad y porque intentaron atacar por su lado y nuevamente solucionó. De hecho le meten en el segundo tiempo a Marwan y ahí aguantó 2 golpes apenas entró el delantero, y bueno, la sustitución obviamente por la amarilla, ¿no? Creo que llegó a ver la Sí, amarilla. si no, no sale, estaba condicionado, sí.
Ya yo lo había solicitado hace muchísimo tiempo, no me escucharon a mí, pero qué bueno que jugaron Camavinga y Valverde como laterales, sobre todo porque en un sistema de tres, si viene Xabi Alonso, serían muy buenos carrileros, por lo que te pueden ofrecer, y en las circunstancias actuales del Madrid, amén de lo que tenga Mendy físicamente y futbolísticamente cuando regrese, creo que el mejor candidato o el menos malo sería Camavinga para partidos importantes, para partidos complicados como el que viene en la final de Copa. El mediocampo me pareció soberbio, Bellingham otra vez fuera de posición, no es un tema de que juegue mal o juegue bien, creo que Bellingham comienza a ser víctima de lo que hemos visto con Lucas Vázquez, que no es un tema de que lo hagas bien o lo hagas mal, sino que no es una posición natural para él, de hecho está muy fuera de lo que es su mayor bondad y he escuchado muchísimos debates en los que incluyen a Bellingham como ahora un cazagoles, ¿no? Porque posiblemente le gusta más hacer goles como la temporada pasada y si bien está jugando mucho más claro como lo que parecía la temporada anterior, en la campaña pasada tenía, aparte del apoyo de Kroos, tenía también una libertad distinta en el mediocampo por la contribución de otros compañeros, tomando en cuenta que normalmente el Madrid jugaba con dos atacantes claros, que eran Rodrigo y Vinicius. Ahora se ve mucho más limitado en la temporada, se ha visto así, se le ha visto también un poco cansado. Y con todo eso, Bellingham tuvo buen partido, sobre todo en el segundo tiempo cuando entró Güler, porque Güler comenzó a abarcar un poco más de campo de lo que podía hacer Modric, obviamente por un tema calendario y juventud, y entonces Bellingham se vio un poquito más suelto en el ataque. El Rodrigo, testimonial. Honestamente, no es que haya jugado un mal partido, pero es un jugador que te mueve un poco el campo, pero te lo mueve en zona intrascendente o con un resultado intrascendente. No te genera real peligro, pese a que hoy podemos hablar de un buen Rodrigo, pero es por lo mal que había estado en las últimas semanas, no por lo excelente que haya estado hoy. Y en cuanto a Vinicius, más que decir que fue el líder del ataque y que jugó bien, para mí, el mejor del equipo durante todo el partido y obviamente está bastante molesto, bastante sentido. Se notó en el gol, se notó de hecho al finalizar el partido que hubo como unos pitos allí en una posición de Vinicius pegado a la raya en la que jugaba hacia atrás y de hecho bajó el ritmo y le terminó tocando hacia atrás, algo que no es típico de Vinicius. ¿Qué puede suceder con esto? Pues bueno, obviamente un Vinicius rebelde, esto solamente va a condicionar al equipo porque si el equipo le dice ahora te vendo, no me voy, espero el año que me queda de contrato y me voy gratis y bueno, te lo tienes que comer. Año y medio que le queda de contrato y te lo tienes que comer porque bueno, simple, no lo renovaste cuando podías, no lo renovaste al alza porque venía Mbappé y pensabas que Mbappé iba a pisar fuerte y hoy que el equipo jugó de la mejor manera que puede, considerando todas las piezas, se notó que Vinicius desde hace algunos años y más ahora es considerablemente mejor que Mbappé. Hoy Mbappé hizo un hat-trick en una final del mundo, tiene un mundial, es un jugadorazo, tiene un potencial increíble, pero se le está notando a Mbappé el peso que genera estar 7 años sin ningún tipo de disciplina táctica. Ahora que llegas a un entrenador riguroso y con conocimiento, obviamente quedas muy expuesto y eso perjudica a todo el equipo porque estamos hablando de Mbappé, no es un delantero más, es Mbappé. Entonces obviamente ha condicionado a todo el equipo. Hoy me parece que el Madrid da un paso al frente importantísimo en cuanto a actitud, tomando en cuenta lo que viene en estos tramos finales de la temporada, pero la alineación me pareció acertadísima, sobre todo por la posición, como te lo comentaba hace un momento, que ocuparon Álava y Mbappé. Este Mbappé, la posición que tiene que ocupar es la de la grada, sobre todo después de lo que le hizo Antonio Blanco. Me parece que es un jugador que debería recibir un castigo a nivel disciplinario. Te quedaste ahí. No, pero es que es verdad, o sea... Antonio Blanco. No, y comparto, pero... Es que no está bien, sí. no está bien, no está bien. No eres un jugador que tienes que exponerte a eso. Y entiendo que te puedes calentar, pero caliéntate, madura y después llegas al Madrid. No vas a coger esa... Tenías 7 años sin hacer algo así. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer ahora que estás en el Madrid? Creo que el castigo debería ser disciplinario y en el más riguroso significado de la palabra y que no vea minutos, que vea minutos alguien inmaduro como Endrick, que sí es inmaduro, pero es entendible por la edad y de dónde viene. Mbappé tiene ¿cuántos años ya jugando Champions, Carlos? O sea, no es un niño. Hizo un hat-trick en una final de Copa del Mundo. Es campeón y subcampeón del mundo de manera consecutiva. No estamos hablando de un jugador novato. A él sí hay que darle, como en esta Semana Santa, con el látigo tal como le dieron a Cristo, hermano. O sea, a él sí hay que castigarlo de verdad porque no está bien a nivel actitudinal y sobre todo por el peso que tiene en el vestuario y en el fútbol mundial lo que hizo.
Y Álava, me parece que esto es una clara declaración de intenciones. Porque corres a Tchouaméni hasta la central, Camavinga se mantuvo como lateral izquierdo y prefirieron jugar con un medio campo totalmente improvisado, sin un medio centro claro, y pudo haber entrado Alaba bien como medio centro o como lateral para que Camavinga ocupara el espacio. Y Alaba no ocupó ninguna de las dos. De hecho, tengo ahora la duda, estoy viendo acá, si estaba convocado. Así que me parece muy acertado. Hoy me parece 100% de acierto por parte de Ancelotti. Y es que, a ver, desde la alineación llama la atención que justo hay modificaciones, no solo desde el esquema táctico, sino incluso de los nombres, y el equipo empieza a funcionar de otra manera. Y de qué forma, ¿no? De hecho, ahí en esas estadísticas que ofrece, vean el tema, ¿no? 22 remates por 3 del Bilbao, 7 fueron a portería, uno solo fue del Athletic, y la posesión 74% contra 26% del Bilbao. Y mira la cantidad de pases, el Madrid duplicando, no, triplicando prácticamente la cantidad de pases del Bilbao. O sea, el dominio, lo que decíamos, ¿no? Cómo lo somete al Bilbao en este partido del Madrid fue bastante notable, notorio, y evidentemente es una señal más que positiva, ¿no? Pero justamente viene cuando Ancelotti hace modificaciones, cuando agrega un jugador más en el centro del campo, le da, irónicamente te iba a preguntar dentro de tu análisis, es increíble, pero podemos estar de acuerdo que hoy por hoy los mejores laterales del Madrid no son laterales naturalmente. O son más fiables, para no decir mejores, son mucho más fiables que los que tenemos en la actualidad, los que realmente son laterales. Sí, es que Entonces, tal cual. desde este cambio, desde el tema táctico y de los nombres, se vio otro Madrid que también uno podía prever que el equipo iba a salir, más allá de que se podía pensar que iba a salir totalmente desmotivado por la eliminación del Arsenal y todo lo que vino después. También podíamos creer que quizás por un tema de orgullo, amor propio, algo similar, podían salir motivados a tratar de ganarlo, y realmente eso se notó, no solo desde el juego, sino también desde lo motivacional, desde lo actitudinal, como lo decías, y eso da conclusiones y da señales importantes, no solo para lo que viene ahora, sino para lo que vendrá la próxima temporada y con un nuevo entrenador. Que el que sea, suponiendo que sea Xavi, estamos seguros que hoy pudo haber visto ese partido del Madrid. Está claro, Si está claro. De hecho, Entonces, hoy se notó, Carlos, algo que se había notado en todas las temporadas con Ancelotti, que es que siempre da con la clave con la que haga falta, a última hora, ¿no? Y sí, increíble. a nivel actitudinal, hoy sí hubo un cambio considerable. No como contra el Arsenal, que salieron todos a correr con muchas ganas, pero con poco fútbol. Hoy, en toda la temporada, es el primer partido en el que veo a Güler estirando el brazo para quitarse una marca y recuperar un balón que lo vi pegadito a la banda derecha del Madrid y con carácter. O sea, con fuerza y con personalidad. Eso yo no lo había visto en toda la temporada y era lo que le reclamábamos a Güler. Entonces, no sé qué pasó, pero sí hubo un cambio. A ver, me parecería muy lamentable que este cambio haya sido que Ancelotti haya hablado con los jugadores y le haya dicho, miren, tranquilos, me voy, haré lo mejor que pueda lo que queda, pero ya es un hecho, yo me voy, así que comiencen a disfrutar lo que queda conmigo, vamos a disfrutar lo que queda juntos, porque es que el cambio es totalmente considerable. Hoy hay una jugada de Vinicius, que él recupera la pelota en el fondo y con el cuerpo y viene corriendo, deja 2 o 3 y manda un disparo. Ese tipo de jugadas yo tenía tiempo que no la veía con Vinicius. Y aquí podemos analizar muchísimas cosas, como por ejemplo que por un tema de justicia y meritocracia, Vinicius haya bajado las revoluciones porque obviamente me están exigiendo lo mismo o más que los años anteriores y a Mbappé no, y yo tuve que superar, por ejemplo, que me hayan mordido la cabeza jugando con el Castilla y nadie dijo nada. Y a Mbappé, por la entrada que le hace el Español, salieron hasta con un comunicado. Entonces creo que Vinicius también está ahí como reivindicándose. Hoy lo demostró. De los partidos de Mbappé sin Vinicius y de Vinicius sin Mbappé, hoy es el más categórico para cualquiera de los dos y Vinicius está muy por delante. Y esto lo digo para que quede aquí constancia, por lo menos de parte de la Cueva Blanca. Creo que de los dos, pero hablo por mí para no meterte a ti y escuchar de manera completa lo que tengas que decir. Que ante los rumores de que de los 4 fantásticos solo habría 2 en el Mundial de Clubes, bueno, Rodrigo y Mbappé que se vayan. Que sería además la sacada de pija más grande que haría el Madrid en la historia. Me traigo a Mbappé después de estos años, un año después lo vendo. Me encantaría. Lo digo ahí. Si hay que hacerlo, No. si hay que hacerlo, me encantaría.
De hecho, en los últimos días he visto, y también lo has visto tú, como que una especie de campaña donde hay un sector del madridismo que pide venta, ¿no? Que sé que no es la mayoría tampoco, ¿no? Que hablamos antes del iniciar el episodio de que había supuestamente un grupo grande, o la mayoría de los madridistas pidiendo la cabeza de Ancelotti. La verdad, yo no lo creo, independientemente de los errores de Carlos y lo que ha hecho esta temporada. Yo no creo que sea la mayoría de la gente que pida la cabeza. Porque una cosa es querer un cambio de ciclo y otra cosa es pedir la cabeza, señalarlo, tratarlo como un entrenador mediocre o lo que sea. No, ahí yo en ese grupo no me meto y bueno, aquí también hago lo mismo. Desde Cuadra Blanca, al menos a mi parte, yo no voy a entrar en ese grupo de sentenciar a Ancelotti y ponerlo como un mal entrenador. Me parece que sí, esta temporada se equivocó, no le supo dar la vuelta al equipo, no supo encontrar más allá de que lo hemos dicho y lo decías tú varias veces, intentó solucionar y lo hizo, porque sí solucionaba, pero más allá de la solución en donde quizás tenía que haberle buscado la vuelta al equipo, hacerlo jugar de una manera, dar una idea de juego, no lo tuvo y en eso yo sí me hago cargo de señalarlo, pero eso no quita ni un ápice de grandeza de lo que ha sido en el Madrid, ni del cariño que por supuesto yo como madridista le voy a tener toda la vida. Con el caso de Vini, he leído mucha gente pidiendo que hay que salir de Vinicius y te digo algo, no me podrán gustar las formas de él como desde sus batallas internas y externas contra el tema del racismo, contra los aficionados de otros equipos y toda esta persecución que tienen contra él. Quizás me parece que a veces él está en una guerra donde creo que es mejor dejarlo a un lado y jugar al fútbol y más nada. Pero ya de ahí a pedir venta o que sea uno de los que sea, no, para nada, estoy totalmente en tu barco, que para mí, de hecho, la idea la tenía en mente cuando tú terminaras de hacer el análisis del partido. Hoy por hoy, y ni siquiera desde hoy, sino desde la temporada pasada y la anterior, es Vinicius y lo que quieran venir. Los demás, totalmente prescindibles en el ataque, total. Cuidado, Cualquiera. cuidado si hasta una temporada antes, en la Champions que se gana con Benzema. Ah, la de las remontadas, claro, y Vini también fue fundamental. Porque es que no olvidemos que al margen de lo futbolístico, que sí fue fundamental, recordemos que en ese momento hasta parte del vestuario importante, como por ejemplo Benzema, estaba en contra de Vinicius. Y es precisamente Mbappé el que dinamita esa unión explosiva y le termina de dar el impulso necesario a Vinicius. Porque a Vinicius lo que le faltaba era un socio dentro del campo que de verdad confiara en él, y cuando Benzema por fin le da esa confianza ante la traición, entre comillas, de Mbappé, Vinicius terminó de Muy buena explotar. eso, sí. Coincido y me parece, insisto, hoy por hoy, desde hace rato, pero digamos hoy, sí, porque la gente es muy de lo inmediato, del periódico del día siguiente, ¿no? Como siempre digo acá, aquí nos encanta porque uno también lo ha tenido que hacer en algún punto, hablar con el periódico del día siguiente, pero si me preguntan, es Vinicius en el ataque y los que quieran estar con él, los que quieran comprometerse a la causa. Y es que hoy lo dejó claro. Y lo dijimos el día del partido contra el Arsenal. Más allá que el equipo en general todo fue un desastre, el partido fue un desastre, pero el único que tuvo algo de sangre ese día y que sabía lo que se estaba jugando en Madrid era Vini. Y esto no estoy queriendo señalar a Bellingham, que ha sido fundamental para el equipo de la temporada pasada, ni a Valverde, que hoy fue fundamental también, ni a Luka Modric, que no tuvo un buen partido contra el Arsenal, pero hoy se mandó un partido contra el Athletic Club de Bilbao. Pero, a ver, la constante ha sido esa. Con sus demonios y sus luces, con sus demonios y sus luces, Vini sigue siendo el que tira el carro, el que aparece cuando tiene que aparecer y que cuando juega es el mejor. Y eso, ahí en ese sentido, Mbappé tuvo un momento donde parecía ser ese Mbappé del que hablamos, y aquí también lo dijimos en el canal. Ese partido contra el City fue quizás el mejor Mbappé que podemos ver, o el Mbappé en su mejor estado de físico, forma, juego, en el regate, en la velocidad, en todo. Pero no ha sido una constante. En cambio, Vinicius la temporada pasada y en esta, a pesar de ser una temporada mala el equipo, los números siguen siendo muy buenos para él. Y hoy volvió a demostrar que sigue siendo ese líder del equipo y el que aparece cuando el equipo más lo necesita. Y creo que tirar o liderar o pedir que él sea uno de los prescindibles la temporada que viene me parecería una absoluta locura. Y te voy a Insisto, decir él es el que tiene que estar, los demás. Y te voy a decir algo más. En el esquema, casi que por obligación, que se está planteando con el 4-3-3, evocando un poco, ¿no? Aquella BBC que también le funcionó al club. Yo creo que si en ese esquema lo que te pide el equipo es un delantero que finalice. Vamos a olvidarnos de perfiles, ¿no? Ni una torre como Ibrahimovic, ni de un regateador explosivo como Ronaldo Nazario, ¿no? Un delantero que te finalice las jugadas y que pueda tener recursos dentro del área en función a lo que te pide el juego.
tú tienes dos opciones. O te acoplas, porque por izquierda no juegas mejor que Vinicius, le guste quien le guste. O el Madrid tiene que darse cuenta que el verdadero perfil que tienes así, y no absoluto, pero el más cercano es Hendrik. Puede no gustarte, y salir de Hendrik para traerte un delantero, tal vez al estilo de Joselu, tal vez al estilo de Lewandowski, tal vez al estilo del propio Yago Aspas, que es un delantero que te puede pisar el área y salir un poco para poder hacer más ancho a los extremos y que entren con peligro, no lo sé, pero el propio Borja Iglesias, que está resurgiendo en el Celta de Vigo y le marca un hat-trick al Que hizo Barcelona. Sí. Entonces, hay un montón de prototipos de delanteros que te pueden funcionar, como bien funcionó Joselu. Y si tú no confías en Hendrik, que es el perfil más cercano, y Mbappé no le da la gana de adaptarse, pues mira, o sea, creo que la solución es sencilla. O bueno, es lógica, no digo sencilla, porque sencilla no es. Obviamente, si yo estuviese en la silla Florentino y a mí me dicen, mira, ahora sí, ahora Mbappé dijo que sí y quiere firmar hoy y viene gratis y lo que le vas a pagar es primer fichaje, yo sé que sería muy complicado decir que no, por muy bien que esté funcionando el club. Porque también a nivel de marca y en medio de todo este ajetreo con jeques y tanta inversión fuera del fútbol, que el Madrid no tiene por su modelo de institución, tú necesitas paliar. Yo entiendo que sea difícil decir que no, pero al mismo tiempo, si tu equipo es el equipo que un día después, y esta idea, dicha a mi manera, la tomo de muchas personas que se le he ido escuchando, Iñaki, Mario, el propio Ramón. Si tu equipo gana la Champions y el día siguiente te anuncia la llegada de Mbappé, estamos hablando de exigencia. Entonces no puede ser exigencia para una cosa y exigencia para otra. Que se nos ha pasado un poco la olla con el tema, sobre todo Ancelotti, sí, totalmente. Pero ¿qué sucede? Que no podemos dejar que el argumento de 4 personas viscerales y 2 fanáticos del Milan que nunca ven el Madrid, por decir lo que digan, uno tenga que seguir desde la corriente, porque al final cada quien tiene sus propios desastres y sus propios torbellinos dentro de sus propios fanatismos. Dentro del Madrid hay un montón de fanatismo y un montón de posturas, obviamente porque es un club universal, por mucho que juegue en la Liga Española, pero también es cierto que el Real Madrid ha vivido eternamente mejor con gestores de jugadores que puedan otorgarte potencia a nivel táctico, que con entrenadores meramente tácticos que no sepan tratar bien con los jugadores. Por eso es que Mourinho, pese al éxito que tuvo, no sale bien. Por eso es que a Ancelotti le va bien, por eso es que a Zidane le va bien, por eso es que a Solari, dentro de todo, se le mantiene dentro del club y hay muchos jugadores agradecidos con él, pese incluso a que terminaron señalados. Porque Solari era un jugador muy sacrificado, sabe perfectamente lo que es tener que ganarse un puesto, sobre todo en un club como el Real Madrid, porque él era, digamos, junto a Guti, el jugador 12 o 13 del Madrid de los Galácticos durante un tiempo. Entonces, si lo que hace es llegar con disciplina y le da oportunidades a Vinicius, que nadie se las daba, y termina siendo Vinicius lo que hoy en día algo sabe de fútbol. Entonces, hay muchos jugadores que lo respetan porque el Madrid es así, es como los Yankees de Nueva York, como los Lakers de Los Ángeles, que es un equipo que está acostumbrado a tener muy buenos jugadores en la disciplina que estén y necesitan más personas que mantengan esos jugadores centrados y los potencie un poco futbolísticamente para que ellos salgan a hacer su trabajo. Es lo que decía Ancelotti, yo les pido defensa, yo les pido compacto, yo les pido estar un poco más juntos, ¿cómo yo le voy a decir a ellos de qué manera van a atacar si en mi vida yo no he atacado así? Y mira que Ancelotti tampoco fue un jugador del montón, o sea, no fue Balón de Oro, pero tampoco estamos hablando de un jugador de la media para abajo, estamos un jugador de media alta considerable y además exitoso en el Milan, si no me falla la memoria, de Rigosaki. Entonces es un jugador que sabe lo que es tener presión y lo que es levantar copas de Europa. Como entrenador posiblemente no es el mejor a nivel táctico y eso se nota en una cosa que les decía en unos videos anteriores, que es un técnico que obviamente en 30 años ha ganado 6 ligas, pero es que también es el único técnico que ha ganado las 5 grandes ligas. Y se nos va un poco la olla con eso, y eso está llegando a Vinicius. Entonces, cuando se vaya Vinicius, así sea por 1.000 millones, ¿qué vas a hacer? Pones a Mbappé por la izquierda. ¿Qué delantero te viene ahora que te ofrezca a nivel de punto honor y de definición lo mismo que te ofrece Vinicius? ¿En cuánto te lo van a vender sabiendo que tú vendiste a Vinicius en 1.000 millones? Y sabiendo que eres el Real Madrid. Cuando por derecha puedes mandar a Rodrigo, incluso con algo de dinero, si la cosa se pone muy difícil, y te traes a Bukayo Saka, para que funcione Bukayo Saka por izquierda, para que funcione Vinicius por derecha, y Vinicius por izquierda, y te des cuenta que es Mbappé el que no se termina de acoplar. Y cuando sientes a Vinicius y lo pongas por izquierda Mbappé, te darás cuenta que no se genera el mismo peligro. Entonces, sí hay un factor extraño,
que es Mbappé, que no se acopla a la posición que estaba libre y además para él, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que tener a Kobe Bryant y a Michael Jordan en el mismo equipo, el primer año tiene que ser difícil, hermano. Cristiano y Messi lo hubiesen roto, pero el primer año no iba a ser sencillo. Y es lo que está pasando ahora. Este año de transición llegamos a cuartos de Champions, estamos en final de Copa y peleando la Liga. Peleando la Liga por el error de Ancelotti, sí, pero también por cosas como las que pasaron ayer en el partido entre el Celta y el Barça y como las que pasaron durante esos penales fantasmas que nos estuvieron pitando. Que no es que no sean penales, sino que eran excesivamente rigurosos. Y a ese nivel de rigurosidad, hoy se dice, no, eso no es penal. Es que si eso es penal, esto deja de ser fútbol, con la que le hacen a Bellingham. Pero es igual de estúpida la falta que recibió el jugador del Atlético ante el pisotón de Tchouaméni, o Camavinga, no me acuerdo. Entonces, no podemos ser rigurosos para una cosa y rigurosos para otra. Y mucho menos con personas que no ven al Madrid todos los días y que van al estadio una vez al mes o cada 2 meses, porque no todos los fines de semana se ven en el Bernabéu, y después lo que quieren es ir a la tienda, comprarse una camisa y decir, yo estuve en el Bernabéu, tengo una camisa original. Eso es huevón. Tú de Madrid no sabes nada, obviamente. Y los que son fanáticos de otros equipos menos. O sea, es que no tiene sentido. No tiene para nada sentido. De hecho, hoy el penal de Bellingham no se pita por imágenes como esta. Porque estamos en una liga donde esto no es nada. Estamos en una liga donde esto no es nada. Entonces es lo que yo digo. Que Ancelotti ha hecho un montón de cosas mal. Sí, ha hecho un montón de cosas mal. ¿Cómo vas a ganar la liga así? Si en febrero te hicieron lo imposible por quitarte todos los puntos. Y lamentablemente Ancelotti se equivocó en partidos como contra el Betis. Pero en una liga así, ¿cómo la vas a ganar? Es que no la ganas. Es que te terminan haciendo hasta más trampa. Y si con las trampas que han sido totalmente evidentes no se ha dicho nada, absolutamente nada, y tienes incluso a toda una maquinaria mediática y de medios de comunicación en contra, por envidia, por complejo, por razón en muchos casos, amigo, pelea hasta que puedas por un tema de pundonor, pero tú sabes perfectamente que este año la liga no la vas a ganar. Hoy, en el gol de Vinicius, te lo comentaba antes de grabar, el Linier estaba más pendiente de pedir la revisión que levantar la bandera. Vinicius no le había terminado de pegar y el Linier estaba desesperado dándole el micrófono para que le escucharan y que pidieran revisión. Por un offside que sí es offside. Pero si te quieres poner riguroso, hay un empujón del central. No es para que sea penal, pero es un offside que obviamente pudo no haber sido. De hecho, cuando tiran las líneas, lo que termina estando en offside es la punta del zapato de Endrick y la mano. O sea, del antebrazo en adelante. Entonces, o sea, ¿de verdad Ancelotti es tan malo? ¿De verdad Vinicius es tan malo? Miren el partido que se hizo hoy. Sí, Ancelotti tiene responsabilidad. Pero por favor, a los madridistas que estén escuchando esto, entren en conciencia y no escuchen a nadie que esté alrededor diciendo pendejadas. Porque eso es lo que dicen, pendejadas. Estamos en una mala temporada. Y obviamente nos va a caer lo que no nos ha caído en 7 años. Imagínense a tanta gente acumulando durante 7 años y lo están soltando todo en 7 días. Más bien, escúchenlos, acompáñenlos y sean ustedes una fuente terapéutica para que saquen todo ese rencor que tengan por dentro y ustedes simplemente se blindan. Lo escuchan, pero eso no es de ustedes. Eso es de ellos y así como viene, que se devuelva. Eso no le pertenece a ninguna de las personas que defiendan este escudo. Así de simple. Por eso mismo somos el equipo que somos. Es simple. Sí, es tener algo de... A ver, es sin deber, es su criterio también, no dejarse llevar por las líneas o por las corrientes de pensamiento que se generan siempre cada vez que pasan estas situaciones, ¿no? Insisto, creo que a Ancelotti se le puede cuestionar lo que se le tenga que cuestionar porque hay cosas que cuestionarle, pero ya de ahí a llevarlo a un extremo no estoy de acuerdo, ni lo voy a estar nunca, ni con los jugadores tampoco. Los jugadores también tienen su cuota de responsabilidad, por supuesto. Un equipo no solo lo compone el entrenador, sino sus jugadores. Y los jugadores se hacen el entrenador como el entrenador se hace a sus jugadores. Y eso se puede decir, eso se puede señalar, pero insisto, y surgió cada palabra dentro del análisis de Álvaro, irse a los extremos y sobre todo, si ponemos los nombres en la mesa de Ancelotti y de Vinicius, menos creo que tiene sentido hacerlo porque estamos hablando de dos tipos que han sido figuras y fundamentales en los éxitos del Madrid en estos últimos años y eso nadie se los va a quitar, eso es algo que siempre va a quedar en la historia del madridismo y creo que en ese sentido
hay que estar conscientes de eso. Y yo soy ese tipo de personas que me gusta reconocer lo bueno y lo malo de cada uno, y por el hecho de que yo diga una cosa, no le estoy quitando ni un mínimo, ni le estoy dejando reconocer la otra a ya sea un jugador o a en este caso al entrenador. Porque yo en estos últimos días sí he sido, no crítico, pero sí he señalado que me parece que, bueno, que a Ancelotti se le fue el equipo de las manos en cierto punto, que ya hay un cambio de ciclo necesario y que es hora de un nuevo entrenador. Pero jamás, jamás, jamás de mi boca va a salir querer pedir su cabeza, ni dudar de su capacidad como técnico, ni mucho menos querer restarle la grandeza que ha tenido durante toda su trayectoria como jugador, como entrenador y sobre todo siendo director técnico del Madrid en sus dos etapas en las que nos dio de las tardes, de los momentos y de las épocas más gloriosas del madridismo en los últimos años, y bastante que tuvimos que, como dicen en España, mamar fuerte del Barcelona, de los demás rivales y de todo esto, hasta que por el Madrid, por sus jugadores, por Florentino, por supuesto, por el proyecto que armó, por los jugadores que trajo y por un entrenador como Ancelotti, y entre esos entrenadores, por supuesto, pasó Mourinho y pasaron tantos otros, llegamos hasta donde llegamos y el Madrid es lo que es ahora. Pero suscribo cada una de las palabras de Álvaro. Creo que es un tema de ser realmente, tener un poquito de analizar bien las cosas, tener criterio, tener algo de sindéresis y no volverse loco ni dejarse llevar por lo que digan dos o tres pelagatos que realmente no representan a la mayoría del Madrid. Y además lo hacen por molestar, Carlos. Y por ganas de romper las bolas, claro. Además tú lo sabes bien, o sea, eso es un tema es que es eso, o sea, lamentablemente es eso. Es complejo y bueno, mira, no quiero llegar a los niveles a los que suele llegar uno de los padres, ¿no?, de esto de Madrid Internet, como lo es Iñaki, de hablar de fútbol para inteligentes y llamar a los demás tontos, pero dígalo. Perdón por interrumpirte, pero me Dígalo. llegó, déjame confirmar acá. Empezó Carlos a jugar como Murió un Hugo gatico. Gatti, murió Hugo Gatti. ¿El loco Gatti? El loco Gatti, sí señor. Acabo de leer allí la alerta en el marca. El loco Gatti, coño, figura del chiringuito y por supuesto del madridismo, ¿eh? Uno de los Pero soldados bueno, más fieles de Florentino, además. sí señor, sí señor. Bueno, ya Pues, tendremos espacio para conversarlo, pero lo acabo de leer, me acaba de llegar la alerta del diario Marca. Murió el loco Gatti. Pues qué lamentable noticia y bueno, obviamente desde la Cueva Blanca un abrazo enorme a los familiares de Hugo Gatti y también del fútbol argentino y sobre todo de los seguidores del loco, porque sabemos que era un personaje bastante fuerte, ¿no?, y bastante pintoresco. Como les estaba comentando, pues al final esto es solamente un tema de complejo y para que lo analicen en frío, el Arsenal jugó muy bien contra el Madrid, el Barcelona está mostrando un fútbol espectacular, además de ser el mejor de los últimos 10 años probablemente para el Barça propiamente dicho. El Inter viene con una línea ascendente de hace algunos años y esta temporada está como claro favorito, y el PSG por fin es un gran equipo. 4 semifinalistas en Champions, los 4 muy buenos, uno mejor que otro, y la noticia es que el Madrid está eliminado. Entonces ya por ahí podemos sacar precisamente el tamaño, la envergadura y la importancia de un club como el Real Madrid en la Copa de Europa, que en los últimos 11 años nos ha regalado 6 títulos. Entonces, a ver cuántas personas en el mundo pueden haber visto ese equipo ganar 6 Champions en la época que quieran, al margen de aquellos que vieron las 5 seguidas de Gento y de Di Stéfano, por cierto, también del Madrid. Entonces, no es un tema de quién es más que otro, porque Álvaro o Carlos o en la Cueva Blanca se dice, es porque ahí está claramente demostrado. Y quería algo para terminar, Carlitos, hablando precisamente de historia, no por algo que sea per se histórico, sino para recordarle a Carlos y a todos nuestros seguidores lo viejo que está Carlos y lo viejo que estoy yo. Marcelo jugó su primer partido de leyenda, Carlos. Yo te dije que apareció en el spot de la camiseta esta de legendaria del Madrid. Él estuvo en ese grupo con Raúl Morientes, Y te voy a decir, Sanchís. Horrible. creo que es el fue, creo que es el clásico Madrid-Barça de leyendas más madridista y satisfactorio que puedas recordar. El 1-0 lo marcó Figo después de romperle la cadera a 2. Y el 2-0... Y que le mandaron un viaje, sí. Ajá, y el 2-0 lo marcó Marcelo y lo celebró como Cristiano. Amigo, es el momento, hizo el Siu, es la vaina más madridista que haya visto en un partido de leyendas, que además terminó
En tanda de penales, Casillas paró 2. Jugó Guti le puso un pase, mira, de crack a Marcelo, que era el 1-0, pero estaba en offside Marcelo. Jugó de la red, que jugador nos perdimos. Y otro clavo para la urna de nuestra vejez. Otro jugador que estuvo allí, Quaresma. Claro, pero con el Barça, ¿no? Sí, claro, pero igual. Sí. Claro, creo, si mal no recuerdo, fue Simao, o Simao Quaresma, fue uno de los que jugó en ese clásico, el primer clásico de Figo en el Camp Nou con el Madrid. Y creo que una de las figuras, no sé si fue Quaresma o Simao, creo que fue Simao. Sí, creo fue otro de los que jugó en el Barça. Yo creo que es Quaresma, creo. Pero los dos estuvieron en el Barça. Estoy ahí entre ellos dos, pero sí, lo único que, claro, Quaresma, la etapa en el Barça fue muy cortita, pero él prometía muchísimo lo que, bueno. A ver, la mejor trivela de todas es la de ese señor, o sea, no se la va a quitar nadie, con el respeto de don Luka Modric, que también tiene un remate de 3 dedos, un pase de 3 dedos, sí, pero, que yo se lo guarde, pero lo de Quaresma era una locura. Una locura, porque además Quaresma lo hacía, es como la elástica la haga quien la haga. Claro, era de rutina. Es más, de hecho, él marcó un golazo en el Mundial de Rusia 2018, su último contra Mundial Irán, con Portugal. Contra Irán, sí señor. O sea, y ganamos 1-0. Creo. Sí. No, el partido no recuerdo el resultado, pero sí recuerdo que Cristiano falló un penal que si no era por ese penalti no hubiésemos jugado contra Uruguay en los octavos, sino era contra Rusia. Y quizás el camino podía haber sido un poquito más lejano en ese mundial. Pero bueno, ya va. Igual Rusia mató a España. En penales, pero lo mató. Y bueno, yo vengo ya con mi dosis de odio, por supuesto, con Fernando Santos ahí, o sea, cualquier cosa puede pasar, así que no. Una dosis no que heredó. Una dosis que heredó Roberto Martínez, ¿no? Sí, eso va de generación, de ciclo en ciclo. Más quién será el próximo, pero por ahora es el calvo aquel. Yo creo que los zurdos no se llevan bien con los calvos, porque ya tenemos varios en la historia. James Zidane, Carlos Vieira, Roberto Martínez. Yo creo que los zurdos calidosos no se llevan bien con... Coño, gracias por los calidosos. No se llevan bien con los entrenadores calvos. Bueno, nada, Carlitos, el próximo partido lo tenemos cerquita, contra el Getafe, de entre semana, el miércoles, ¿no? Sí, señor, entre semana, es correcto, sí. Y por supuesto, bueno, tienen que estar atentos porque para ese partido obviamente vamos a tener previa, ya pensando obviamente y palpitando lo que será también esa gran final del próximo sábado contra el Barcelona por Copa del Rey en la Cartuja, pero eso es correcto. Entre semana, otro partido más de liga, mantenerse ahí en la pelea, ¿no? Por el campeonato, mantenerle la persecución al Barça y ver qué puede salir, así que ya saben, atentos con eso y por supuesto, ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y denos su opinión de lo que fue este partido del día de hoy contra el Athletic Club de Bilbao, esa victoria 1-0 con ese golazo de Fede Valverde, como decía Laura al inicio del episodio, si no lo han visto búsquenlo porque está dentro de los mejores goles de la temporada del Real Madrid. Y muy pendiente porque Carlos hizo la promesa fuera de cámara de pintarse la barba del rosado si el Madrid levanta algún título esta temporada. Así que eso lo vamos. Muy bien. Así lo tengo en el club, pero del FIFA, mi jugador editado con la barba toda, pero no rosa, blanca, todo el colorado. Bueno, así vamos a ver a Carlito. Muchas gracias a todos. Que pasen un final de domingo de Pascuas de Resurrección en familia. Muy bien. Felicidades a todas aquellas personas que, bueno, tengan obviamente algún tipo de fervor en la fe cristiana, en la fe católica, en esta semana tan importante, semana, como lo habíamos anticipado, a mediados. De resurrección. Posible domingo de resurrección y algo así mostró el Madrid. Feliz final de Semana Santa, feliz término de fin de semana y nos vemos la próxima semana con el Getafe Real Madrid. No nos movemos de Madrid, pero se juega en el Coliseo.